Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vayan dejándome sus nombres, por favor, completos ahí en el chat. Estaba preparando un café para tomar fuerza esta tarde. El lunes y yo siento que es viernes. ¿Por qué? Me siento cansada como si fuera viernes. Hola Génesis, hola Estela, ¿cómo están? ¿Estuvieron hoy en la clase en la mañana? Dale, sí. Hola Alejandra. Ya, qué bueno. Voy a compartirles, ahí está la Susan. Voy a compartirles pantalla. Ya, decidí hacer la clase aquí por Zoom hoy porque por si habían problemas con YouTube, no me quise arriesgar, pero sí se las voy a subir después, ya al canal de YouTube, para que la puedan ver ahí. Sí, Javi, pero aquí en Zoom no vamos a tener problemas. Y yo creo que lo que pasa es que YouTube exige mucho más internet que Zoom para poder hacer la transmisión. Yo nunca he tenido problemas en general, pero puede haber sido que hoy haya tenido alguna latencia ahí el internet de subida, porque yo nunca me desconecté. Pero para no tener esos problemas, mejor preferí hacerlo hoy, ahora por YouTube, o sea, por Zoom. Pero como les digo, Zoom nunca tiene, Zoom exige muy poco internet, así que no tiene esos problemas. Por ahí YouTube es más exigente en términos de la calidad de internet. Permitir, no sé. Así que espero no tener inconvenientes ahora, no debiese. Em, Voy a estar atenta al chat. Ahí ustedes me reportan si es que no me escuchan o no me ven. Ay, dejé de compartir, parece, ¿o no? Sí, es que esto. Ay, sí. Voy a ver el chat. Ahora no debiésemos tener problemas con la señal. Em, bueno, cualquier cosita, ustedes ahí en el chat me reportan. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que se están conectando. Recuerden dejarme sus nombres completos ahí en el chat, sobre todo las personas que van a recibir su certificación el día de mañana, por favor. Es muy importante que nos dejen el registro de asistencia. Bien, vamos a hablar acerca, en esta jornada, acerca de este diseño de los planes de acompañamiento emocional y conductual, que es una clase complementaria a la que tuvimos en la mañana de protocolos DEC. Si no estuvieron en esa clase, también la dejamos en el canal de YouTube, así que ya la pueden ver. Y esta clase, que está siendo grabada aquí en Zoom, también las voy a subir a YouTube, así que igual la vamos a poder tener ahí en YouTube para que ustedes la puedan ver posteriormente. El material que van a ver aquí, tanto el diseño de planes de acompañamiento, que es el PAEC, esta sigla, también la van a tener las personas que pagaron su inscripción y que pagaron su certificación. Si quieren hacerlo, también lo pueden hacer, recuerden, hasta el día jueves de esta semana. No hay ningún problema que lo puedan adquirir hasta ese momento. Bueno, vamos a estar hablando acerca de, como les comentaba, acerca de el diseño de planes de acompañamiento emocional y conductual, pensando en
importancia que este diseño tiene, sobre todo para hacer el acompañamiento de estudiantes en la condición del espectro autista. ¿Por qué? Porque el plan de acompañamiento emocional y conductual es un plan que se exige en las escuelas desde la implementación de la ley de autismo. Por lo tanto, es una acción que podríamos decir se desencadena a través de la ley de autismo más que de la ley de inclusión y donde se participa activamente en la incorporación de distintas acciones que permitan la adaptación, la socialización, la incorporación, el progreso de aquellos estudiantes específicamente autistas, ya con el diagnóstico de autismo, distinto a lo que veíamos en la mañana que tenía que ver con la implementación de estos protocolos de desregulación emocional y conductual, que son una generalidad para toda la comunidad educativa y no solamente los estudiantes. En el caso del plan de acompañamiento es algo que se exige para las personas, los estudiantes particularmente, en la condición del espectro autista. Bien, entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En esta comprensión del paradigma, que ya un poquito también hablábamos en la mañana acerca de este cambio del lenguaje, ¿se acuerdan? Que es muy importante que nosotros también vayamos creando realidades a través del uso adecuado del lenguaje y de cómo estas asociaciones que vamos haciendo de los distintos conceptos nos promueven hoy día, nos permiten también hacer una mejor inclusión educativa. Vamos a hablar acerca de la definición de aquellos elementos que son importantes en el PAEC y por supuesto que también de cómo los protocolos hoy día, que son acciones puntuales que tenemos, ¿cierto? Como los protocolos de regulación emocional o como los protocolos de incorporación de un tutor sombra, por ejemplo, son parte importante de estos protocolos, ¿ya? De estas herramientas, de estas acciones que hacemos para promover finalmente la incorporación de aquellos estudiantes que tienen alguna condición diferente, especial, que requieren de algún acompañamiento diferenciado para poder participar, progresar en esta etapa educativa. ¿Y cómo podemos hacer, obviamente, el seguimiento de este plan? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y algo yo también les comenté en la mañana respecto a la conciencia que tenemos que tener de todo lo que hacemos, en el por qué lo hacemos y cómo hemos llegado hasta este punto hoy. Tenemos que pensar que esta ruta que hemos trazado nosotros en términos de la inclusión educativa comienza con la derogación de la LOCE en el año 2008 y la promulgación de la Ley General de Educación en el año 2009. Cuando se promulga la ley 20.370, que es la Ley General de Educación en el año 2009, es cuando surge el marco regulatorio más grande en nuestro país y conduce un nuevo sistema educativo donde se incorporan los nuevos sistemas de aseguramiento de la calidad como la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad. Luego vemos la incorporación de los programas de integración escolar que aumentan una subvención especial. También ahí se incorpora y se hace se adosa a lo que ya estaba implementado desde el año 2008, que es la subvención escolar preferencial mediante los planes de mejoramiento educativo. También en el año 2011 aparece lo que nosotros conocemos hoy día como una ley, la ley de no violencia escolar, que es la ley de la convivencia educativa, que hoy día tenemos una nueva política desde el año 2024 hasta el año 2030, que está actualizada esta ley, pero la ley 20.536, que es la ley de no violencia escolar, sigue vigente al día de hoy con esta nueva política que salió publicada el año pasado hasta el año 2030, que es esta concepción de política de convivencia educativa. En el año 2015 se promulgan dos normativas muy importantes para la inclusión que tienen que ver con la Ley de Inclusión Escolar y con el decreto 83, que es el decreto para promover las adecuaciones curriculares dentro del contexto escolar. Es decir, cómo nosotros vamos a diversificar la enseñanza a nivel curricular. Eso llega en el año 2015. Y el año 2023, como gran hito importante para esto que estamos hablando hoy día y de cómo hacemos cómo decantamos finalmente en estas políticas de inclusión, tenemos la promulgación de la ley de autismo, que es la ley 21.545. Bien, esta ley tiene tres grandes marcos de actuación en el ámbito escolar, en el ámbito social y en el ámbito de la salud. Bien, en el ámbito de la educación, vamos a hablar particularmente, se va a implementar de forma progresiva distintas
distintas políticas, distintas normativas, distintas formas de propiciar los cuatro principios fundamentales que tiene la educación inclusiva con las personas autistas, ¿ya? Que son la diversificación de la enseñanza, la flexibilidad curricular, la equidad educativa con equidad, con calidad, perdón, y la equiparación de oportunidades. Esos cuatro principios que tiene la ley de inclusión, que es esta 2015, llega a ser más específica todavía en el año 2023 para las personas autistas. Y es entonces en el año 2024 que se nos comienza a exigir a las instituciones educativas diseñar para cada estudiante autista un plan de acompañamiento emocional y conductual. Entonces, cada estudiante autista debe tener un plan de acompañamiento emocional y conductual, ¿sí? Diferenciación con el protocolo DEC que veíamos en la mañana, que el protocolo DEC es uno para la institución educativa y se activa cada vez que existe una situación de desregulación emocional y conductual, pero es uno para toda la comunidad. No así este plan de acompañamiento emocional y conductual, que es uno por estudiante. Entonces, si tengo 4 estudiantes autistas, tendré 4 planes de acompañamiento emocional y conductual. Es individualizado y es uno por estudiante. Bien, esas podríamos decir que son las grandes diferencias entre el protocolo DEC que suelen confundirse con el PAEC, porque a veces me dicen, Silvina, si es DEC o PAEC para un... No, no es que sea DEC o PAEC. El protocolo DEC es uno para cada institución y eso no tiene ninguna opción de modificarse ni de adaptarse, es uno por institución. Y luego, para cada estudiante autista, tenemos el plan de acompañamiento emocional y conductual, ¿sí? Que viene a complementar a lo mejor ese protocolo de actuación de desregulación emocional y conductual. Pero fíjense que ahí estamos hablando de una desregulación. Esto es un plan de acompañamiento emocional y conductual. O sea, aquí no es que solamente estamos hablando de una desregulación, estamos hablando de cómo vamos a permitir los 3 grandes objetivos que tiene la ley de autismo para el sector educativo, que el estudiante progrese, participe y acceda a la educación. ¿Ya? Entonces, desde aquí es que nosotros tenemos un enfoque ecológico y funcional que es similar al que utilizamos el enfoque hoy día en educación, tiene que ver con ese enfoque ecológico funcional que usamos desde el concepto de atención en personas con discapacidad. Aquí es exactamente lo mismo, utilizamos un enfoque que está caracterizado por el conocimiento que tenemos de los entornos de desenvolvimiento de la persona. Por eso se llama ecológico y funcional, ya porque tiene un sentido mucho más personalizado, si se le quiere decir, acerca de la educación para cada uno de nuestros estudiantes. En el caso de los conceptos de evaluación integral van a ser fundamentales porque yo para hacer un plan de acompañamiento emocional y conductual tengo que saber cuáles son las características del entorno social, del entorno familiar del estudiante y esas características me las va a dar una evaluación integral. Entonces, aquí sí hecho mano a su FUDEI, ¿cierto? A su formulario único de evaluación integral del estudiante. Si la escuela no tiene PIE, por ejemplo, voy a tener que proceder igual a hacer un plan de una evaluación integral muy similar a lo que aparece en FUDEI. Tenga o no tenga PIE, tengo que hacerlo, ¿ya? Si es que no tengo PIE, tengo la posibilidad de, si tengo un estudiante autista, bueno, es una buena oportunidad para postular al programa de integración escolar. Recuerden que los programas de integración escolar son voluntarios, no están obligados los sostenedores a tener un programa de integración escolar. Lo que sí están obligados a hacer es atender a los estudiantes, pero el programa de integración escolar es una subvención. Entonces los sostenedores obviamente están en total voluntad de poder optar al programa o no optar al programa. Lo que no es opcional es la atención. Pero aquí el ministerio le dice, verá usted de dónde saca los recursos para atender a los estudiantes que los necesiten. Si usted no tiene recursos o si usted necesita más recursos, bueno, le ofrezco la posibilidad de adquirirse el programa de integración escolar y yo le paso a usted una subvención especial para estos estudiantes. Pero el sostenedor dirá, no, prefiero seguirlos atendiendo con los recursos que ya tengo o necesito más recursos y bueno, me voy a adquirir esta subvención. ¿Ya? Pero no es que
el colegio esté obligado a tener un programa de integración escolar porque hasta el momento no es así, ¿sí? Lo que sí está obligado, insisto, es a la atención. Es decir, todo esto que estamos viendo ahora es obligatorio para la escuela. No es que la escuela diga, no tengo pie, entonces no le hago un PAEC al estudiante autista. No, le tiene que hacer. ¿Ya? Eso no es opcional. Al estudiante que tiene diagnóstico de autismo se le debe hacer un plan de acompañamiento emocional y conductual, obligatoriamente. No tiene que ver con la subvención, no tiene que ver con que si es PIE o no es PIE. ¿Bien? No, Alejandra. Alejandra me pregunta si el PAE, que es lo que vimos en la mañana donde se identificaba el caso. No, eso es protocolo de desregulación emocional y conductual. Esto es otro formato, otro plan de trabajo, ¿ya? Distinto. Aquí esto es individual. En cambio, en los protocolos de desregulación emocional, tú tienes uno solo a nivel institucional y por eso yo les decía que identificaran cada caso, porque tú vas a tener un protocolo, pero lo vas a activar muchas veces, seguramente. ¿Ya? Entonces vas a tener muchos estudiantes que se le ha aplicado ese protocolo, pero es un protocolo. Entonces tú en un solo registro que tienes dentro de tu escuela vas identificando los casos. Entonces tú le pones caso uno, caso 2, dependiendo de las veces que has aplicado el protocolo. Pero es uno por colegio. Entonces puede ser que se aplique para un profesor, para un apoderado, para un estudiante con ansiedad, para un estudiante autista, para un estudiante con TDA. Nos ha tocado atender estudiantes, por ejemplo, con trastornos alimenticios que también se han desregulado. Entonces em, no están dentro del espectro autista, ¿te fijas? Entonces, esto es diferente porque esto es para el estudiante que tiene un diagnóstico de autismo. Y el estudiante que tiene un diagnóstico de autismo tiene un plan específico diseñado para ese estudiante, no para otro. No se puede aplicar el mismo para otro estudiante. Es este diseñado. Por eso es que es importante tomar en cuenta la evaluación integral, porque aquí yo se la diseño específicamente a este estudiante. También tengo que tomar en consideración los protocolos. Lo que estábamos hablando recién acerca, ¿se acuerdan que en la mañana yo les conversaba acerca de que los protocolos tenían un carácter muy formativo, muy preventivo, y eso es una acción muy importante? O sea, tan importante es lo que yo hago cuando una situación ocurre, tan importante es igual de importante que las acciones que yo hago para prevenir esas situaciones, para hacer que no ocurran. Es tan importante, ¿ya? Es decir, cuando yo pienso en una medida reactiva, por ejemplo, ¿qué pasa si un alumno le pega a un profesor? Yo pienso en eso, ¿cierto? Las escuelas tenemos que estar preparadas para esa situación. Entonces, yo me antepongo a eso. Y yo digo, ok, el día que un estudiante le pegue, agreda físicamente a un profesor, bueno, ese día el estudiante se lo va a llevar a inspectoría, ¿cierto? Se le va a llamar el apoderado, se le va a citar al apoderado, se va a mandar a la casa ese día con una comunicación, con una pauta donde se especifique la acción remedial para el profesor afectado y además el estudiante quedará suspendido, por ejemplo, por 3 días, no sé, lo que diga su protocolo. Em, ese protocolo es específico, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que observar qué es lo que ocurre en el caso de un estudiante, por ejemplo, que se vaya a desregular específicamente tanto en la reacción como en la prevención, ¿sí? Es tan importante lo que yo hago cuando el estudiante le pega a un profesor, como también lo que hago para que ese estudiante no llegue a pegarle al profesor. Es decir, la formación que tenemos al respecto. Y aquí es muy importante porque la mayoría de las veces una disyuntiva que tenemos a la hora de aplicar protocolos que me dicen, Silvina, pucha, aplico el protocolo porque, a ver, este estudiante le pegó al profesor, pero es autista, por ejemplo, ¿ya? O tiene síndrome de Down, o tiene discapacidad intelectual moderada. ¿Aplico el protocolo de la misma forma? O sea, voy a citar al apoderado igual, voy a suspender al estudiante, aun cuando tenga este diagnóstico. Y sí, tienes que aplicar el mismo protocolo. Por eso es que es importante, porque cuando tú aplicas el mismo protocolo y este estudiante tiene una condición especial como el autismo, entonces tú vas y aplicas, tú ves dentro de tu plan de actuación, de tu plan de acompañamiento emocional y conductual, qué es lo que dice que hay que hacer en estas situaciones, ¿ya? ¿Qué no previmos antes? ¿Qué no identificamos antes? ¿Qué nos faltó evaluar para que esta situación no ocurriese?
Porque finalmente la persona, por ejemplo, si en este caso el alumno le pegó a la maestra es igualmente afectada, sea el estudiante autista o no sea autista. O sea, la profesora llegó con el moretón igual a su casa. O la estudiante, la compañera, llegó igual con una mordida a su casa. Y la mamá no va a decir, la mamá de esa niña que llegó mordida a la casa no va a decir, ya, pero esta mordida te la hizo un niño autista o no autista. La mamá le da lo mismo, la mamá ve que su hija tiene su brazo mordido, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, frente a esas situaciones, es que es tan importante la acción reactiva que tenemos como la acción preventiva. Y para eso yo me voy a los protocolos, ¿ya? Tengo que consultar en la escuela qué ocurre en el caso de violencia, qué ocurre en caso de acoso, qué ocurre en el caso de agresión, qué ocurre en el caso de bullying, qué ocurre en el caso de inasistencia, qué ocurre en el caso de accidente, qué ocurre en el caso, por ejemplo, cuando ustedes tengan alumnos que reciben algún tipo de esquema farmacológico, que están siendo medicados, también tienen que tener un protocolo para eso, porque si va a ir la mamá a suministrar la medicación, que por ejemplo es a las 12 del día, eh, la mamá va a ir a la escuela, usted tiene que tener ese protocolo, ¿ya? ¿Cómo se aplica cómo se suministra esa medicación? A nosotros nos pasó en una escuela con un estudiante que tenía diabetes y el estudiante, por ejemplo, cuando tenía ciertas descompensaciones, el estudiante tenía que ser suministrado su insulina. Entonces nosotros teníamos que tener un protocolo para suministro de insulina. ¿Ya? En este caso, si no tenemos TENS dentro de la institución educativa, ¿quién va a suministrar esa medicación? O es la mamá o el alumno se va a la casa y regresa, o se va a la casa y tiene jornada cortada. Todas esas situaciones tienen que estar previstas en ese protocolo, ¿ya? Que es un protocolo para suministro de medicación. Si voy a tener un tutor sombra, por ejemplo, para un estudiante autista, un estudiante con síndrome de Down o un intérprete a lo mejor de señas para un estudiante sordo, em, para hacer cualquier tipo de incorporación de algún tipo de asistencia dentro de la escuela, tengo que tener un protocolo y tiene que decir cuál es el protocolo, qué tipo de vestimenta va a usar la persona, cuál va a ser el tipo de relación que va a tener esa persona con los demás estudiantes dentro de la sala de clases, todas esas cositas que a veces se nos va a hacer. Yo de repente veo, nosotros que trabajamos mucho con los tutores, me toca ver que las escuelas permiten la presencia de un tutor o dos tutores o 10 tutores, como he visto en algunas escuelas dentro de la sala de clases, pero sin ninguna inducción, sin ningún protocolo. Entonces, no sabemos cuáles son los límites, no sabemos cuáles son las medidas que se toman para hacer la incorporación de este tutor, cuáles son las acciones que tiene que hacer ese tutor. Cuando un tutor interviene solo en los recreos, por ejemplo, cuando un tutor interviene solo en aula y no en los recreos, no en los espacios comunes, todas esas situaciones tenemos que preverlas y para eso están los protocolos, ¿ya? Para que todos sepamos lo que hay que hacer en caso de, ¿sí? Sí, Alejandra, con diagnóstico se puede ir suspendido, por supuesto. Siempre que eso esté justificado. Porque aquí el mayor problema que vamos a tener es que a ti te puedan acusar de discriminación, por ejemplo, ¿ya? Para poder justificar una medida em, reactiva, ¿ya? O punitiva, como la suspensión o que el estudiante se vaya a casa por alguna situación o se cita al apoderado, todo eso tiene que estar siempre cautelado con la aplicación del protocolo y que el protocolo contenga las medidas preventivas que se realizaron antes de ese hecho. ¿Sí? Entonces, si hay alguna situación que ustedes prevén como institución que puede ocurrir con este estudiante por su condición, si yo logro identificar cuáles podrían ser aquellas situaciones, tengo que prevenirlas, ¿ya? Y tengo que anteponerme ante esas situaciones. Ahora, cuando ocurre algo que está fuera de, de mi margen, ¿cierto? De mi conocimiento y es algo que yo nunca me imaginé que iba a ocurrir, bueno, una vez que ocurre el hecho, entonces tú inmediatamente haces tu protocolo de actuación frente a ese hecho y incorporas dentro de ese protocolo las medidas preventivas para que no vuelvan a ocurrir. Eso te lo va a pedir siempre un supervisor, ¿ya?
No. Aquí recuerden que ni protocolos DEC ni PAEC estamos hablando de un equipo PI. Aquí estamos fuera del programa de integración escolar. ¿Sí? Aquí estamos nosotros pensando en una normativa que es para todas las escuelas del país, ¿sí? Que tiene que ver con una ley que no es una ley educativa particularmente, sino que es una ley que está enfocada en el autismo, pero también en el sector educativo, pero también en el sector social, en el sector de salud. Es una, es una ley que está fuera del sector, del Ministerio de Educación. ¿Sí? El Ministerio de Educación toma la ley y dice, bueno, vamos a hacer la bajada y eso es el 586 que tenemos actualmente, pero la ley está fuera del ámbito educativo. Por lo tanto, imagínate, si está fuera del ámbito educativo, decir el pie no es nada aquí, ¿ya? O sea, el pie es como en la acción puntual que tenemos nosotros para atender las necesidades educativas especiales. Aquí estamos hablando de algo más allá de eso, que tiene que ver con el acompañamiento emocional y conductual. Entonces, las escuelas tienen que proveer los recursos humanos necesarios para diseñar estos, tanto el protocolo de regulación emocional y conductual, que los más a lo mejor los profesionales más idóneos para confeccionar este protocolo de regulación emocional y conductual tiene que ver con el comité de convivencia escolar. Ahora, si la escuela tiene programa de integración escolar y tengo un terapeuta ocupacional y tengo un abogado diferencial, me parece que son profesionales muy idóneos, el psicólogo, por ejemplo, para confeccionar un plan de acompañamiento emocional y conductual que por supuesto tendría que estar de cabeza el profesor jefe del curso, ¿cierto? Porque es la persona que más conoce al niño en la condición del espectro autista. Tendría que también participar activamente, ojalá la familia, es decir, tratar de reunir un equipo que sea lo más completo posible y que conozca al estudiante, porque esta parte de la evaluación integral es fundamental para diseñar este plan de acompañamiento emocional y conductual, ¿sí? Entonces, el área de convivencia escolar, piensa tú, yo pienso en lo concreto. Yo veo en las escuelas a ese encargado de convivencia escolar que con suerte sabe el nombre de ese estudiante del segundo básico que es autista. A lo mejor lo ha visto en los pasillos. Entonces yo digo, ¿cómo esa persona que ni siquiera que lo conoce, que lo ubica de vista, va a diseñar un plan de acompañamiento emocional y conductual para ese estudiante? No es posible, no es posible. Esa persona que es ese coordinador de convivencia educativa, lo que sabe es acerca de los protocolos, lo que sabe es acerca del accionar a lo mejor en el marco legal. Entonces, desde ahí nos va a poder apoyar. Pero conocimiento del estudiante no tiene ninguno. Y si no tiene conocimiento del estudiante, es imposible que genere un plan de acompañamiento emocional y conductual para ese estudiante porque no lo conoce. Lo que yo necesito para hacer el plan de acompañamiento emocional y conductual es un conocimiento acabado de ese estudiante. ¿Sí? Ahora, yo sé que dentro de las instituciones educativas lo que más nos falta a lo mejor son herramientas para ese conocimiento, ¿ya? Y por eso es que estamos nosotros trabajando, yo estoy trabajando con un equipo en una, se me fue la palabra, no es batería, es en un, no es batería la palabra, pero tampoco es set, se me fue la palabra. Em, ¿Por qué no me sale la palabra? Estamos trabajando en, me falta la palabra. Em, no me puedo acordar la palabra. Pero son varias evaluaciones que comprometen distintas áreas, entre ellas las funciones ejecutivas, el funcionamiento socioemocional de los estudiantes, para que nos pueda dar como resultado las posibles acciones que tendríamos que tomar para la atención y el acompañamiento en la escuela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente cuando aplicamos evaluaciones integrales, lo que estamos haciendo es aplicar instrumentos que nos dan resultados académicos o curriculares, pero no del tipo socioemocional. Y muchas veces los psicólogos no aplican los WISC o no aplican las pautas de conductas adaptativas para todos los estudiantes. Entonces muchas veces los psicólogos no evalúan a un estudiante autista dentro de la escuela y nos falta ese insumo. Si yo no tengo ese insumo, no puedo generar un plan de acompañamiento emocional y conductual. Entonces, ojalá que antes de diciembre, no sé, antes de diciembre lo vamos a tener no puedo encontrar la palabra.
Vamos a tener este set de baterías de evaluaciones que nos permitan tener esta información, ya hacer la bajada de, mira, este estudiante presenta este tipo de características que requiere mayores apoyos y esto se va directo a su plan de acompañamiento emocional y conductual, porque va por otro carril distinto al plan de apoyo individual. Ahora, si yo les soy sincera, yo no sé cuánta vida le queda a este plan de acompañamiento emocional y conductual en lo normativo. Me parece que va a ser de corta vida, o no sé. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que topa mucho y se entorpece un poco con el plan de acompañamiento individual, con el plan de apoyo individual, perdón, que es el PAI, ¿ya? Si yo tengo un estudiante que es autista, lo más probable es que ese estudiante dentro de la escuela tenga un plan de apoyo individual. Y dentro de ese plan de apoyo individual debiesen estar las acciones que permiten la participación, el progreso, el acceso. Me parece que este plan de acompañamiento emocional y conductual está un poco de más, me parece. No sé si lo va a considerar así el Ministerio de Educación. Como recién empezó a implementarse el próximo año, quizás estoy elucubrando una idea, quizás digan, no, sabes que en realidad esto está un poquito de más. Ojalá, porque encuentro que en la práctica hacer dos cosas que son muy parecidas es confuso, ¿ya? Y es confuso efectivamente para las escuelas, que entre el DEC, el PAEC, el PAI, el PASI, es mucho, ¿ya? Es mucha información que debiese estar contenida en una sola cosa. Por eso digo, quizás va a tener vida corta, no lo sé. Ojalá que tenga vida corta, porque sí encuentro que se pisa mucho la cola con el plan de apoyo individual, pero son cosas distintas, ¿sí? O es PAI o es PAEC. No, es que el plan de apoyo individual es obligatorio por ley, ya por normativa del decreto 83. Y el PAEC también. Entonces, no es opcional uno u otro. Tienen que estar los dos si el estudiante es autista. Entonces, ahí es donde me parece que está un poquito excedido, ¿ya? Es que debiese ir dentro del PAI, pero si te fijas, mira Estela, si te fijas, el PAI puede tener PASI, puede tener PAEC, puede ese mismo estudiante activar un protocolo DEC. Entonces me parece que es mucho, mucho trabajo, redunda mucho la información. Aparte que, ya, esto es una opinión totalmente mía, personal, pero me pasa con esto que esto es como que tú das por sentado que una persona autista va a necesitar un acompañamiento emocional y conductual. Y eso me parece ya que está un poquito de más. Porque mi hermano, por ejemplo, que es autista, él nunca necesitó un acompañamiento en la escuela. Sí estuvo en pie los últimos años, sí le fue muy mal siempre el nivel curricular, pero en lo social, en la adaptación, era un niño como sus demás compañeros. Entonces me parece que la ley, que hoy día la normativa, el ministerio diga, es obligatorio para todos los alumnos autistas tener un PAEC, me parece que es decir, todas las personas autistas necesitan un acompañamiento. Y no es así, ¿ya? Por eso digo, a lo mejor le van a dar una vuelta, no sé, ojalá el ministerio le dé una vuelta y no nos haga hacer tanto trabajo que es de más. Y ustedes finalmente se vuelven locos con tanta sigla, haciendo tanta cuestión, y los colegas también al final, los colegios dicen, ¿saben qué? Háganle a todos PAI, PASI, DEC, PAEC, a todos, porque los colegios dicen, mira, para no tener problemas, hagámosle a todos nomás, y al final el que hace todo ese trabajo al que se le carga siempre la mata es al programa de integración escolar. Entonces, el programa, aparte de evaluar, aparte de hacer sus intervenciones curriculares, aparte de hacer sus planificaciones, de hacer coenseñanza, además se le van sumando todas estas acciones que dicen la misma información, ¿ya? Pero eso es un paréntesis. Eso es, es un comentario mío, ¿ya? No quiere decir que vaya a ser así, que el PAE se va a acabar, no. Me parece a mí que debiese ser, pero la normativa nos exige hasta el día de hoy. El ministerio no ha hecho ninguna modificación a eso. Hasta el día de hoy, el PAEC sigue vigente y sigue obligatorio para todos los estudiantes autistas.
Si es que tenemos alguna modificación, voy a ser la primera en comentárselos, ¿ya? Porque me parece que es importante que tratemos de optimizar siempre los recursos. Entonces, si el ministerio dice no para todos o si hay alguna modificación, vamos a estar ahí informándoles acerca de eso, ¿ya? Em, ¿Quién se encarga de esa documentación en caso de supervisión? Bueno, se los van a pedir dentro, por ejemplo, si es que llegase una supervisión específica acerca de la ley de autismo, citan al director, el director lo más probable es que si el programa, o sea, si la escuela tiene un programa de integración escolar, va a citar a la coordinadora del programa de integración, porque lo más probable es que el estudiante sea parte del programa de integración y tengan que tener a disposición esta documentación para ser supervisada, ¿ya? Si no tiene PIE, el director es siempre el responsable, ¿ya? El director es quien se encarga de hacer las delegaciones, de hacer la distribución de roles y funciones de su equipo. Entonces el director tendrá que decir, mira, el encargado de los PAEC va a ser el psicólogo del colegio, por ejemplo, o va a ser la dupla psicosocial, o va a ser el coordinador de convivencia escolar. Pero a quién se lo van a pedir directamente el supervisor va a ser a dirección, porque cada escuela tiene un organigrama distinto, entonces hay escuelas que tienen inspectores, por ejemplo, y a lo mejor el inspector va a ser el encargado de los planes de acompañamiento emocional y conductual, o va a ser el encargado de el área del departamento de orientación, no sé. Ya cada escuela tiene una organización diferente. Hay escuelas que tienen orientadores, por ejemplo, y los orientadores son parte de estos equipos de trabajo también. Hay escuelas que no tienen orientación, que no tienen inspección, que no tienen subdirector, ¿sí? Igual se tiene, exactamente. Ahí está la conclusión, pues, Alejandra, ¿sí? Si un estudiante es autista, nunca se desregula, igual tiene que tener PAEC por ley, sí. ¿Ya? Y ahí es donde a mí me hace ruido, po, porque si un estudiante tiene un funcionamiento social, ¿ya? Súper desarrollado, no tiene dificultades en la interacción con sus compañeros, no tiene dificultades a nivel emocional, ¿por qué voy a tener que hacer un plan de acompañamiento emocional y conductual solo porque es autista? Me parece que es como encasillar mucho a los estudiantes, ¿ya? No estoy de acuerdo con eso, pero así lo exige la normativa. Una cosa es que no estemos de acuerdo y otra cosa es que haya que hacerlo. Ahora, si tenemos que hacerla, yo lo que aquí les propongo siempre es tratar de hacerlo lo más simple y funcional, ¿ya? Para nosotros. Es decir, ya, lo tengo que hacer. Ahora, esta cuestión que yo voy a hacer, yo no la voy a hacer por hacer. Yo necesito que esto que me están pidiendo que haga, lo voy a hacer, pero necesito que me sirva, ¿ya? Entonces, ¿qué es por definición este plan de acompañamiento emocional? Es un conjunto de acciones preventivas y o responsivas desplegadas hacia un estudiante autista a lo largo de su trayectoria educativa, cuyo propósito es mitigar su vulnerabilidad ante el entorno o responder comprensiva y eficazmente ante conductas desafiantes de manejar para el contexto educativo, sea por su intensidad, naturaleza o temporalidad. Y aquí es donde subyace a lo mejor este estereotipo que tienen las personas autistas, ¿ya? Que van a ser incomprendidas, que son personas que tienen dificultades conductuales, pero no todas, no todas. Hay estudiantes, sobre todo los chicos, cuando son muy pequeñitos y empiezan con terapias a temprana edad y hacen una buena estimulación temprana, que son niños que se conducen súper bien en su historia académica. Este concepto también es importante actualizarlo, ¿ya? Yo les mencioné en la mañana lo importante es que estemos en la última chupada del mate. ¿Se acuerdan que les dije ese concepto respecto de lo que estamos hablando hoy? De manejar los conceptos más actualizados y esto es importante también entenderlo, ¿sí? La normativa a nosotros nos habla de necesidades educativas especiales, sin embargo el ministerio también lo ha incorporado en su lenguaje últimamente, es que tenemos que hablar de barreras que enfrentan los estudiantes para la participación y el aprendizaje. Entonces, llamamos este concepto de BAP, ¿ya? Que es la sigla de Barreras para el Aprendizaje y la Participación. Y saco este endosamiento que yo tengo de responsabilizar al estudiante de sus problemas. Como que el estudiante tiene autismo, entonces el estudiante tiene problemas, el estudiante es el pobrecito, el estudiante que hay que ayudar porque tiene autismo. Saco eso, ese concepto. Y yo digo, no, el estudiante no es ni pobrecito, ni hay que ayudarlo, ni hay que entenderlo, ni el estudiante tiene problemas y hace así. No, saco ese concepto. Y yo digo,
el estudiante enfrenta barreras para el aprendizaje o para la participación. ¿Cuáles son esas barreras? Pueden estar asociadas al lenguaje de la comunicación, un estudiante que no verbaliza, un estudiante que le cuesta comprender la gestualidad de sus compañeros, un estudiante que siente que si se están riendo de él, entonces el estudiante tiene problemas de comunicación. El estudiante no fija la mirada, no mira cuando habla, no inicia conversación. Si tú le preguntas hola, ¿cómo estás? El estudiante te dice hola, ¿cómo estás? Tiene colalia, tiene dificultad en la comunicación, por ejemplo. ¿Ya? Pero hasta ahí yo no he dicho el estudiante es autista. Yo digo, el estudiante enfrenta barreras del aprendizaje y la participación. Entonces yo digo, Benjamín del tercero básico es un estudiante que enfrenta barreras de la, por ejemplo, de la comunicación. Enfrenta barreras. ¿Qué hago con esas barreras? Las trato de disminuir o de eliminar. ¿Para qué? Para que Benjamín pueda desenvolverse de forma autónoma e independiente dentro del contexto escolar en el próximo año o en 3 años más o en 4 años más. ¿Ya? Entonces, logro hacer una mirada mucho más ecológica de lo que está ocurriendo con ese estudiante y no más bien un enfoque clínico, ¿cierto? Que hace responsable, que responsabiliza a ese estudiante de sus dificultades. O sea, el estudiante no aprende porque es autista. Hoy día sabemos que tener autismo no significa que va a tener dificultades para aprender o para participar. O un estudiante con síndrome de Down. No, es que no va a leer porque es síndrome de Down. Ojo, hay estudiantes que leen súper bien y tienen síndrome de Down. A lo mejor ese estudiante que tiene síndrome de Down enfrenta otras barreras del aprendizaje y la participación, que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo, que tiene que ver a lo mejor con las funciones, las conductas adaptativas de tipo académicas. A lo mejor tiene un desfase curricular y esas son sus barreras, pero no puede ser una barrera el síndrome de Down por sí mismo. De eso se trata este cambio conceptual. Bien, entonces seguramente vamos a escuchar mucho hablar acerca de las VAP y cuando ustedes escuchen hablar de este concepto de barreras del aprendizaje y la participación, ustedes ya saben que nos referimos al concepto de necesidades educativas especiales, ¿ya? Pero que está asociado más a un cambio conceptual. También vamos a encontrar dentro de esta caracterización de estudiantes autistas, porque estamos hablando del PAEC para estudiantes autistas, vamos a encontrarnos con estudiantes que tienen o que enfrentan barreras a nivel social o a nivel emocional, ¿cierto? Que tienen dificultades a lo mejor para interactuar con sus pares, interactúan mejor con adultos, pero no con sus pares. Vamos a tener, yo me he encontrado con estudiantes, por ejemplo, que tienen mucha barrera con su tutor, que al tutor lo usan de saco de boxeo. O sea, directamente lo ven y le pegan. Me encuentro con estudiantes que tienen y repelen al profesor de matemática, por ejemplo. Entonces, ¿dónde se encuentra la barrera? En la relación que establece el estudiante con su profesor, en la relación que establece el estudiante con su tutor, en la relación que establece el estudiante con sus compañeros. Cuando la mamá te dice, pero yo no sé por qué aquí la escuela es así, por ejemplo, el mutismo es situacional. Hay estudiantes que no hablan en ciertas situaciones o en ciertos contextos. Capaz que en la casa son unos loros y llegan a la escuela y se quedan mudos, no hablan. Y a eso le llamamos mutismo situacional, ¿ya? También podemos tener barreras que enfrentan los estudiantes a nivel cognitivo y conductual, ¿ya? Y aquí nos enfocamos mucho más específico en las funciones ejecutivas, es decir, en aquellas habilidades a nivel cognitivo que no se han desarrollado aún, que no han madurado todavía, conexiones nerviosas que no han logrado desarrollarse, y eso hace que el estudiante atienda de forma más tardía, que desarrolle un dominio lector a lo mejor mucho más desfasado que sus compañeros, que tenga un procesamiento a nivel de asociatividad, por ejemplo, o de relación de conceptos que esté mucho más desfasado que el de su grupo etario. Entonces, puede ser de que encontremos alguna de estas barreras, estudiantes que tengan las tres, estudiantes que enfrenten más barreras que estas, como por ejemplo la familia puede ser una barrera, lo que yo les comentaba acerca de las formas de enseñanza del docente también pueden convertirse en una barrera, a lo mejor el entorno es una barrera. Supongamos que el estudiante tiene dificultades a nivel de la integración sensorial, ¿ya?
y el estudiante se bloquea, se desregula con frecuencia cuando escucha mucho bullicio, mucho ruido. Imagínate ese estudiante en una sala de 40 con 40 compañeros. Sabemos lo ruidosa que puede ser una sala con 40 niños, ¿cierto? Entonces, a lo mejor la barrera que enfrenta ese estudiante tiene que ver con su entorno. Por eso es muy importante que identifiquemos en la evaluación diagnóstica integral estos tres factores. Ahora, eso es lo que yo les comentaba hace un momento cuando les hablaba de este set de baterías que vamos a tener. Porque lo que pasa es que generalmente cuando yo aplico un EVALEC, un EVAMAT, cuando aplico un Benton, Iluri, un CLPT, que son los test que aplicamos nosotros en la evaluación diagnóstica, nos quedamos aquí, ya nos quedamos a lo mejor un poquito acá. Pero yo no sé qué test aplicar o qué baterías puedo aplicar para evaluar el nivel socioemocional del estudiante. Y para hacer un plan de acompañamiento emocional y conductual, tengo que saber si aquí están las barreras. Y si están ahí las barreras, entonces tengo que poder evaluarlas. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los elementos previos que tengo que tener a la base, ya, para construir este plan de acompañamiento emocional y conductual? Bueno, tener a la base siempre el proyecto educativo institucional, ¿sí? El PI de tu escuela va a tener sellos institucionales. Hay sellos que son deportivos, solidarios, ecológicos, vida saludable, artísticos. Bueno, es importante que tú indagues acerca de cuál es el sello de tu institución, cuáles son los sellos institucionales, cuál es el perfil de estudiante que quiere egresar esta institución educativa, porque a eso también tiene que tributar este plan de acompañamiento emocional y conductual. Bien, el plan de apoyo a la inclusión, que también es un plan obligatorio que tenemos que tener todas las escuelas, ya a partir del año 2018 este plan es supervisado también dentro de las instituciones educativas y es un plan que tiene que contener todas las acciones necesarias para promover la inclusión dentro de la escuela. Y los protocolos de regulación, que es lo que vimos en la mañana. Bien, recuerden que si no lo vieron, tienen la clase también ahí en YouTube para que puedan verla. Estos son los elementos previos que tengo que tener antes de hacer mi protocolo de mi plan de acompañamiento emocional y conductual. Aquí recordarles, ¿cierto?, lo que significaba la desregulación emocional y conductual como concepto DEC, que tenemos que hablar siempre en positivo. Nosotros hablamos de un proceso de regulación, un proceso de maduración emocional, donde tenemos que establecer cómo yo le ayudo a la persona para aprender a autorregularse, cómo se regula una persona, ¿ya? ¿Cuál es su botiquín psicológico en caso de una desregulación? ¿Cuál es aquel elemento externo que yo puedo proporcionar a una persona cuando está desregulada? Le pongo música, la puedo tocar, puedo hacer traslado a algún sector, tengo alguna sala de contención, a lo mejor dentro de la institución educativa, todo eso siempre lo veo desde el lado de la regulación emocional. Y también las estrategias de apoyo que tienen que ser conocidas por toda la comunidad educativa, porque ¿qué pasa? El estudiante no se va a desregular frente a la persona que maneja el protocolo de desregulación, ¿cierto? Entonces, muchas veces nos pasa que ocurren los procesos de desregulación. La mayoría de las escuelas que tiene terapeuta ocupacional se les deriva estos protocolos a ellos. ¿Ya? Eso es lo que está pasando al día de hoy. Supongamos que el Benjamín del tercero básico se desreguló ese día, entonces la profesora dice, ya vayan del terapeuta ocupacional o hay que llevarlo al terapeuta, el terapeuta ocupacional no vino hoy. Y entonces el profesor queda así, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? No sé. ¿Y dónde lo mando? ¿Y quién lo ve? Y que no sé qué hacer porque no vino el terapeuta. Entonces, tenemos que tener un conocimiento acabado acerca de cómo proceder en caso de una desregulación y eso es algo que todas las personas que estamos dentro de esa comunidad educativa tenemos que saber porque el alumno no va a filtrar si está frente a la persona que maneja este protocolo o no cuando se desregule, ¿ya? Bueno, la respuesta que yo les mencionaba, que es este flujo, ustedes tienen que armar dentro de su institución educativa este flujo. ¿Qué hago en caso de? Si el estudiante le pegó, ¿qué hago? Si el estudiante me insultó, si el estudiante se fue corriendo de la sala de clase. Esa situación ustedes tienen que preverla y preguntarse, ¿qué haces? Preguntarle al profesor, ¿qué haces si estás con los otros 40 niños y este se te va corriendo por la sala y se te pierde de vista? ¿Qué haces? ¿Cuál es la forma de actuar en ese momento? ¿A quién llamas? Porque vas a tener que llamar a alguien, no puedes dejar a los 40 niños solos sin supervisión. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué ocurre si un estudiante muerde a un compañero? ¿Qué va a ocurrir? Y se pone a gritar, y entonces los otros gritan, lloran, el otro salió, capaz que salió otro corriendo por la sala porque el otro lo mordió. ¿Qué va a ocurrir en esa situación?
¿ya? Esos son los diagramas de flujo que ustedes tienen que construir dentro de esta comunidad educativa. Bien. Y aquí están los otros elementos que tenemos que considerar. Ya cuando por ahí ustedes me preguntan, bueno, ¿quién lo va a confeccionar? Bueno, tenemos que considerar conformar un equipo y tener a la mano ciertas herramientas que están disponibles para nosotros, ya como es el plan de apoyo individual, donde aparecen todas las acciones y las estrategias que yo necesito para que este estudiante pueda, recuerden que el país está orientado a eliminar o disminuir las barreras del aprendizaje y la participación que este estudiante enfrenta, ¿sí? Entonces, todas estas barreras debiesen estar detectadas dentro de este plan de apoyo individual y debiesen tener un plan de acción para eso. ¿Qué ocurre si el estudiante tiene una brecha curricular significativa? Un estudiante está en quinto básico y todavía no lee. Bueno, ese estudiante debiese tener agregado a este PAI un PASI, que es un plan de acompañamiento curricular individualizado, un plan de apoyo, un plan de adecuación curricular individualizado. Ya me hice bolas con la sigla. Un plan de adecuación curricular individualizado que es el PASI. Ahora, ¿qué es el PASI? Es un currículum paralelo. No tiene ni los objetivos del curso, ni está inspirado en el curso. Son objetivos distintivos para este estudiante en particular y van dentro de su plan de apoyo individual. ¿Quién regula esto? Decreto 83 del año 2015, ¿sí? Que es el decreto de las adecuaciones curriculares. Es por ley, lo tiene que hacer toda escuela, tenga o no tenga PIE. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está clara esta diferencia? No quiero que se queden con alguna. El plan de apoyo individual es obligatorio para todos los estudiantes que enfrentan barreras del aprendizaje y la participación o tienen necesidades educativas especiales bajo el otro concepto. ¿Ya? Es obligatorio, no es opcional. Este sí es opcional porque este va a ser solo para aquellos estudiantes que tengan brecha curricular, no para todos, ni para los permanentes tampoco, como se hacía antes. Es solo para los que mantienen una brecha curricular significativa. ¿Ya? El PAI es obligatorio para todos quienes tienen un diagnóstico asociado, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un estudiante autista y enfrenta barreras del aprendizaje y la participación, tengo que hacerle un PAI. Si tengo un estudiante que tiene dificultades del aprendizaje específicas como una dislexia, tiene que tener un PAI. Si tengo un estudiante con TDAH que enfrenta barreras del aprendizaje y la participación, tiene que tener un PAI. Si tengo un estudiante con funcionamiento intelectual limítrofe, tiene que tener un PAI. ¿Ya? El PAI va incluso si el estudiante tiene PASI. No, 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 no. Ahí hay dos conceptos diferentes. El PASI nunca va sin un PAI. Nunca. Porque el PASI se agrega al PAI. ¿Sí? En YouTube hay una clase que es de PAI PASI. ¿Ya? Si quieren verla y ahí explico, sí, muy el detalle. Pero va en este orden, ¿ya? El plan de apoyo individual es para todos los estudiantes que enfrentan una barrera del aprendizaje y la participación. Y ahí Alejandra me hace la pregunta, ¿y si no enfrenta barreras, igual se le hace un PAI? Si no enfrenta barreras, ¿para qué? Si el estudiante asiste con normalidad sin requerir ningún apoyo al establecimiento, no necesita un PAI. Siempre que el estudiante necesite de un apoyo adicional para permanecer en ese curso, para participar de ese curso, para participar de ese currículum que le corresponde al curso, va a necesitar un PAI. Si no enfrenta ninguna barrera, no necesita un PAI, ¿ya? Ahora, el cuidado que yo tengo que tener es que si mi estudiante está en pie, sí o sí tiene que tener un PAI, porque el estudiante que está en pie, yo estoy pidiendo una subvención porque el estudiante necesita ayuda. Entonces, si yo estoy percibiendo una subvención y el estudiante no tiene un PAI, me van a hacer devolver esa subvención, porque yo estoy pidiendo una subvención para un estudiante que requiere apoyos. Luego no puedo decir, no, si este estudiante no necesita apoyos. Sí o sí, si yo estoy percibiendo subvención, el estudiante necesita apoyo. Y si no necesita, no lo puedo postular al pie. ¿Qué ocurre cuando este estudiante que enfrenta barreras del aprendizaje y la participación tiene una brecha curricular significativa? Se le agrega ese PASI. Y el PASI es un currículum. ¿Ya? No es un plan de apoyo, es un currículum. Aquí tiene objetivos, tiene habilidades, tiene indicadores de logro, tiene recursos, es un currículum, ¿sí? Paralelo, que se diseña
para este estudiante en particular que tiene una brecha curricular significativa, ¿ya? Entonces, no corresponde hacer uno u otro, nunca, ¿ya? No puedo elegir si hago PAI o PASI. El PAI puede o no llevar PASI dependiendo de las características curriculares que tenga el estudiante. Si el estudiante tiene mucha brecha curricular, entonces se le agrega un PASI, ¿ya? Esto no es interpretación mía, no es que a mí me parezca así, esto es normativa, ¿ya? Esto es textual del decreto 83, no, no tiene ninguna interpretación, esto es así. Si quieren más detalle, ahí pueden ir a YouTube y ver la clase de Paipasi porque ahí les aclaro un poquito más respecto a lo normativo, a cómo se tiene que actuar. Bueno, todos estos cambios recuerden que ocurrieron a partir del año 2015 cuando se promulga el decreto 83, que es distinto a lo que hacíamos antes. Antes sí le hacíamos un pase a todos los estudiantes permanentes, antes era diferente, ¿ya? Pero hace 10 años que ya estamos con esta normativa. Así que ya las escuelas debiesen, por ahí la génesis que decía en mi escuela, ya génesis, o sea, la escuela ya debiese estar más que al tanto de estos cambios, ¿sí? Es importante que nos vayamos actualizando porque todavía hay escuelas que siguen con prácticas muy antiguas. Y es importante que la familia autorice y participe del proceso de acompañamiento, ¿sí? La familia debe estar al tanto, incluso en muchos colegios la familia provee al tutor para que haga el acompañamiento, ¿ya? O la familia también presta el servicio de tutor. Entonces, es muy importante el trabajo que hacemos con la familia. Ahora, el eje preventivo dentro de estos lineamientos generales, de acuerdo a lo que predispone para nosotros el Ministerio de Educación, es que tenga que desarrollar habilidades que permitan al estudiante la participación, la autonomía, la independencia dentro del contexto escolar, la naturaleza de las relaciones interpersonales, el control de la carga sensorial y el control de la demanda. Ya, ahí yo me puedo ir con el eje preventivo. Es decir, en estas cuatro acciones yo puedo poner prevención de ciertas situaciones que podrían afectar eventualmente la participación y el aprendizaje del estudiante. Ahora, en el eje reactivo, ¿qué hago yo cuando el estudiante necesita un acompañamiento? Identificar los precursores, identificar los gatillantes, que era algo que también hablábamos en la mañana, retirar la demanda, regular la comunicación, desplegar sistemas alternativos de la comunicación, que son los SAC, anticipar la jornada escolar con el calendario de anticipación, que utilizamos bastante con estudiantes autistas, la mediación con el grupo de pares para evitar episodios de maltrato, la identificación de un referente afectivo, eso es muy importante. Em, el referente afectivo es con quien el estudiante mantiene un vínculo más cercano, ¿ya? Y cuando cualquiera de nosotros, si nos pasa algo terrible, ¿ya? Si te pasa algo donde tú te sientes mal, tú sabes con quién quieres estar y con quién no, ¿cierto? Ya, a un niño le va a pasar lo mismo. Si yo necesito que un niño se acompañe en una crisis, por ejemplo, tengo que saber quién es el referente afectivo, porque obviamente la persona se va a sentir más aliviada cuando hay un referente afectivo en el espacio inmediato. O sea, ojalá tener un referente afectivo cerca, digamos. Ya, si el referente afectivo es la mamá y la mamá va a estar en 40 minutos en el colegio, no me sirve. O sea, no es que no me sirva, sí me sirve en caso de que no haya nadie más cerca, pero el referente afectivo siempre es como alguien que yo puedo tener más cercano al niño. Entonces tengo que indagar en quién es el referente afectivo de ese estudiante. La educación emocional intencionada, por supuesto, para el contexto, para los pares, si ocurre una situación de crisis, por ejemplo, en el aula, de desregulación, de crisis dentro, por ejemplo, de un meltdown, que ya estaríamos hablando en una persona autista, que es cuando existe una sobrecarga a nivel sensorial y la persona se desregula donde no hay una base emocional y conductual, sino que hay una base sensorial. Entonces, a eso le llamamos meltdown. Ahí yo tengo que hacer una educación también en el entorno, ¿sí? Saber que, por ejemplo, si el estudiante se está desregulando por un sonido y el compañerito silba más fuerte el pito, entonces, obviamente, mi estudiante no va a salir de ese episodio de crisis, va a ir incrementándose. Por eso es importante que todos estemos educados acerca de las competencias emocionales para que cuando veamos en alguien a alguien en crisis o en un proceso de meltdown o de desregulación,
yo también sepa cómo actuar. Ya no me voy a estar riendo de mi compañero si mi compañero está tirado en el suelo llorando. Si yo me río, eso va a incrementar la conducta indeseada. Pero esas cosas son importantes de irlas trabajando dentro del contexto en el cual se está desenvolviendo el niño. Va a depender obviamente la edad en la cual yo esté desenvolviendo la situación. No va a ser lo mismo en educación parvularia que en educación media. Son contextos diferentes y son reacciones diferentes que yo tengo que interpretar en el medio. Entonces es muy importante eh, tratar de buscar esa vuelta, ¿cierto? Con el entorno. Bueno, y también considerar en el caso que necesiten asesoría, nosotros también proveemos de esa asesoría en el caso que ustedes necesiten. Actualmente nosotros trabajamos con un abogado que se dedica a hacer la parte más legal cuando hay problemas, sobre todo en la implementación de los protocolos de regulación emocional y conductual o cuando tenemos que implementar planes de acompañamiento emocional y conductual, porque ustedes saben que también hay un marco legal ahí que es importante, así que también ahí nos pueden contactar en cualquiera de nuestros medios de contacto. No sé si hay alguna duda, consulta, algo que no les haya quedado claro acerca de este plan de acompañamiento emocional y conductual. No hay formato, Alejandra. Yo les voy a mostrar un formato que nosotros trabajamos, pero no es un formato institucional, ¿ya? O sea, no hay un formato em, que sea ministerial, porque las herramientas de trabajo el ministerio nunca les va a dar a ustedes un formato. Yo les voy a mostrar un formato que tengo de Parque. Pero este formato tienen que co-construirlo ustedes. Ahora les voy a compartir pantalla y se los voy a mostrar. Ah, no, este no es. Para las personas que compraron el curso, que pagaron la inscripción, van a tener este mismo plan que les voy a mostrar. Aquí está, este. Y ahí ustedes pueden hacer, obviamente, las adecuaciones, ¿cierto? Es una idea de formato. Aquí ustedes hacen siempre, hagan como un paso a paso, lo que significa la desregulación, indicaciones para su uso, ¿cierto? Aquí los apoyos existentes que existen, por ejemplo, si hay PIE, si hay CEP o si hay otro tipo de apoyos, si hay un apoyo curricular que está dentro de un PAI o si hay un PASI o si no tiene ninguno de ellos y qué tipo de barreras de aprendizaje y la participación existen detectadas, ¿ya? Entonces aquí yo pongo clima escolar, lo voy marcando con una cruz, comunicación, barreras motoras a nivel curricular, a nivel social, sensoriales, en las formas de enseñanza, en la familia, cognitivas u otras. Otras, por ejemplo, que el alumno tenga un trastorno asociado de ansiedad, entonces hay un trastorno de salud o que él tenga un trastorno alimenticio. Entonces, aquí también hay una barrera del aprendizaje y la participación asociada a su salud. Derivaciones requeridas. ¿Por qué? Porque si hay un plan de acompañamiento emocional y conductual, lo más probable es que voy a necesitar de ciertas derivaciones para establecer un apoyo que sea más adecuado. Entonces, aquí em, ustedes marcan con una cruz, ¿ya? Profesor diferencial, ustedes pueden derivar, o sea, poner aquí los que requieran, no es que en la escuela no tengo psiquiatra, pónganlo igual, porque yo lo que tengo que hacer aquí es saber a qué profesional lo necesito derivar, ya veré yo luego cómo lo hago, porque yo esto lo voy a conversar con la familia y voy a decir, miren, yo creo que nosotros necesitamos una evaluación psiquiátrica, creo que sería bueno derivar a un profesional porque a lo mejor aquí falta alguna medicación, a lo mejor aquí falta algún tratamiento más específico. Entonces no se guíen por lo que ustedes tienen en la escuela, sino que aquí tenemos que ver cómo activamos redes, ¿ya? Ahora,
Hablando de estudiantes autistas, lo sé por mi hermano. Mi hermano está siendo atendido por la red de asistencial y tienen un programa muy, muy completo. O sea, desde el CEFAM, ahí lo atienden. Él tiene tratamiento con psiquiatra, con terapeuta ocupacional. Le hicieron todos los exámenes de salud donde se detectó la baja vitamina D, por ejemplo, donde se detectó altos triglicéridos, o sea, antecedentes que son muy relevantes para el estado de salud actual de él como persona autista. O sea, hacen toda una red muy rápida, te atienden muy bien. Yo sé que cada experiencia es distinta. Mi hermano, o sea, ojo, mi hermano esperó 8 años, 8 años la hora al psiquiatra. Mi mamá esperó 8 años a que mi hermano le dieran la hora al psiquiatra por el hospital. Pero una vez que se la dieron, se activó todo este sistema. No sé si habrá influido en algo la ley de autismo, puede ser que sí, pero se ha activado se ha desplegado todo un sistema ahí que ha ayudado mucho a contribuir en su estado actual, ¿ya? Entonces, aquí ustedes, cuando trabajen este plan de acompañamiento emocional y conductual, consideren eso. Ya consideren de que desde el área de asistencia pública de salud hay todo un sistema, una activación, una red muy potente de apoyos, ¿sí? No, parece que no hay formato, pero sí, Ale, como te digo, con la familia podemos hacer como el trámite más directo. O sea, la familia tiene que ir al CEFAM, tiene que solicitar la hora, tienen que esperar que le hagan la interconsulta o desde el hospital, ya va a depender de la situación en la cual la ficha médica que tenga el estudiante también. Pero sí es muy, 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 muy completo, la verdad, la atención que están haciendo desde el sistema público. Así que, si bien tarda, de todas maneras, considerémosla aquí, porque y esos mismos apoyos que está recibiendo, ya sea de forma privada o pública, ¿ya? Porque hay muchas familias que también invierten en una atención particular para su hijo. Entonces, a lo mejor su hijo va a un centro de estimulación, asiste con un terapeuta ocupacional. Entonces, ahí también es buena la activación de redes que nosotros podamos hacer con esos profesionales, para tener los informes, para tener los insumos, las estrategias que ellos están utilizando, ¿ya? Aquí muy similar a lo que aparece en el protocolo DEC, ¿cierto? Los tipos de acción preventiva, reactiva y de seguimiento. Y las voy anotando con fecha. ¿Cuándo hice una acción preventiva? ¿Cuándo hice una... Puede ser que reactiva, ninguna. Y aquí no me van a discutir eso. Pero recuerden que si ustedes la supervisan, lo que más le van a insistir es con las acciones preventivas. Capaz que no nos tocó activar ningún protocolo aquí con el estudiante, o sea, el estudiante nunca se reguló, nunca tuvo un meltdown, pero sí tuve que hacer acciones preventivas igual. Ya, eso sí o sí lo tengo que hacer. Y aquí tengo que hacer la descripción en el caso que me haya tocado, entonces aquí yo puedo escribir esto como un diario, como una bitácora del estudiante tantas veces sean necesarias. ¿Ya? Designo la responsabilidad y por supuesto el consentimiento familiar también. Si se fijan, es muy parecido a lo que aparece en el protocolo DEC, nada más que esto es del estudiante y para el estudiante y para ese estudiante en particular, mientras que el protocolo DEC es un documento institucional para toda la institución y lo puedo aplicar en cualquier estudiante, en cualquier adulto que compone esa comunidad educativa. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda, inquietud. Ah, sí, Estela, sí, sí. Personas que ganaron, que son las tres personas, si se inscribieron en sí va con certificación. Ya, sí, esa era la gracia, ¿cierto? Que les regalábamos la certificación. Así que sí, va a la clase, va el material, todo para ustedes. Qué bueno, me alegro porque es importante, ¿cierto? Estar muy actualizado con estas cosas. Yo siento que las escuelas de repente estamos como muy, muy atrasados con la información, ¿ya? Y yo sé que nos pilla como hay una frase de Mafalda que es muy buena que dice, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y siento que eso nos pasa en las escuelas. Estamos todo el día así, haciendo tantas cosas y pasan cosas en el día a día que me quedan los pendientes, los pendientes, los pendientes.
y se nos van quedando estas cositas que tenemos que ir actualizando, que tenemos que ir reforzando. Entonces me parece importante que comencemos el año con el pie derecho, ¿cierto? Y decir, ya, vamos a hacer los cambios que tengamos que hacer, vamos a empezar de cero, vamos a quemar toda vamos a sacar toda la documentación antigua y vamos a empezar de cero, vamos a actualizar los conceptos, vamos a tratar de hacer un trabajo más aunado, vamos a conformar equipos de trabajo donde todos nos sintamos parte, donde no sientan de que los profesores también sienten que esto es del PIE, esto no tiene nada que ver con el PIE, como ya les dije. Entonces, ahí hay que hacer un buen trabajo de la gestión directiva para aclarar y revincular estos procesos con todos quienes somos parte de la comunidad educativa. Porque siento que muchas veces como que nos restamos y decimos, no, esto no me compete, yo soy profesora diferencial del segundo básico, no tengo por qué ver lo que está pasando en media o en párvulo, pero si yo soy educadora diferencial del segundo básico y veo a un niño de kinder que está afuera deambulando, yo no puedo decir, ah, no sé, no me corresponde a mí. O sea, todos tenemos que saber cómo actuar frente a una situación. Entonces, me parece muy importante y les agradezco que hayan estado hoy, tanto en la jornada de la mañana como en esta, porque es muy importante que estemos actualizados y que estemos pendientes de lo que está pasando, ¿cierto? Con estas herramientas, con estos protocolos. Sí, exactamente, Alejandra. PAEC solamente autistas, ¿ya? Ahí nada más que autismo porque tiene que ver con la ley de autismo, ¿sí? Qué bueno. Qué bueno, Susan, también que han quedado un poco más claros algunos conceptos. Bueno, estén atentos mañana a sus correos. La clase de la mañana ya se las envié, ¿ya? Si a alguien no le ha llegado, por favor me la pide al correo, ¿ya? Ya les envié el material, les enviamos la clase, la certificación se las envían mañana, esta clase, porque demora en procesar el Zoom y además que una vez que procese la clase el Zoom, la vamos a subir a YouTube, así que seguramente va a estar mañana. Mañana les vamos a enviar el material, la clase, y también lo más probable es que mañana les llegue la certificación de esta clase. Ya, Susana, ahí me la pide. Bueno, me la pide nomás. Y si ganaron el premio de la certificación, también me avisan, por favor. Ya, si es que a veces, como el sistema a nosotros nos toma con el comprobante de pago, puede ser de que si no aparece con la beca, no le llegue. Entonces me avisan, por favor. ¿Ya? Ve, Estela, a usted no le llegó. Eso puede ser. Pero me avisan. ¿Ya? Y así yo les hago llegar el material. Bueno, agradecerles su tiempo, sus ganas, su entusiasmo, su constante participación en estas jornadas. Espero que puedan ayudarnos también a difundir estas acciones con sus colegas, con sus familiares, es tan importante que, como ustedes saben, todos manejemos, ¿cierto?, esta misma información. Así que les agradecemos de antemano que nos ayuden a seguir difundiendo, sigan participando porque es muy importante que estemos siempre refrescando estos conceptos. Y además los aprendizajes que construimos en conjunto aquí son eh, muy significativos, muy importantes para todo el trabajo que finalmente llega a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes en las escuelas. Así que muchísimas gracias, que tengan un lindo descanso. Eso, exactamente. Muy bien, Estela. Eso es muy bueno, que nos ayuden a difundir ahí con los papás, sobre todo con las familias que también tienen mucha información y a veces no saben cómo pedir las cosas dentro de la escuela o qué solicitar, qué no solicitar. Entonces es muy bueno que también nos ayuden a difundir ahí. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que tengan una linda semana y nos vemos prontito, si Dios quiere, ahí estén atentos porque en marzo se vienen nuevas clases también, así que les vamos a estar informando en nuestras redes sociales. Gracias, gracias Ale, que estén muy bien, cuídense mucho, que tengan linda semana, chao, chao.